Sí, se ve. Sí, Sí. Ya, gracias. Bueno, hoy día, chiquillos, empezamos con la unidad de la célula como objeto de estudio y vamos a hablar específicamente sobre... Ay, no me di cuenta si habíamos empezado a grabar. Entonces, les decía que vamos a hablar sobre, hoy día principalmente, de modelos experimentales y de la morfología de la célula y la diversidad celular, ¿ya? El modelo experimental se va a definir como cualquier sistema, ya sea lógico, físico o biológico, que nos va a permitir a nosotros simular, ya sea total o parcialmente, un proceso que queramos estudiar, ¿ya? Dentro de los tipos de modelos experimentales que hay, están los modelos matemáticos, que son, por ejemplo, que se pueden simular por un ordenador o un computador, un programa informático. Están también los modelos físicos o mecánicos, los modelos biológicos, dentro de los que se encuentran los modelos celulares o tisulares, los órganos aislados o los animales completos. Y por último también está el ser humano como sujeto experimental, ¿ya? En el caso de los modelos matemáticos, estos modelos permiten contrastar una hipótesis, es decir, probar una hipótesis que antes necesitaba del uso de modelos animales, pero al menos nos permite utilizar un sistema para ver en las primeras etapas si esta hipótesis es cierta o no, ¿ya? Y esto por medio de programas informáticos. Por ejemplo, se puede hacer un estudio de patrones de flujo de una válvula cardíaca, ¿ya? Que se esté diseñando, y este flujo se puede ver cómo funcionaría mediante el estudio en un programa de simulación de dinámica de fluido, ¿ya? Entonces, de esa forma se ve si la estructura funcionaría de la forma adecuada. Están los modelos físicos o mecánicos, ¿ya? Que se pueden definir como aquellos dispositivos, ya sean mecánicos, eléctricos, neumáticos o la combinación de ellos, que nos van a permitir simular en todo o en parte algún sistema biológico, ¿ya? Por ejemplo, está el modelo mecánico que es muy utilizado, que es un circuito que simula el aparato circulatorio, ¿ya? Y permite reproducir las condiciones de alargamiento o distensión y la resistencia del árbol vascular, ¿ya? Es decir, de la estructura vascular, y comprobar si las características hidrodinámicas del sistema de asistencia circulatoria permite estudiar si el sistema que se quiere usar funciona antes de utilizarlo en animales, ¿ya? Y las ventajas que tienen los modelos físicos o mecánicos es que van a permitirnos simular condiciones y también medir parámetros que se estén investigando que son imposibles de implementar en modelos que son más complicados, ¿ya? Y también hay desventajas que mientras más sencillos sean estos modelos físicos, más se van a alejar de la realidad. La idea es que uno pueda simular lo más parecido posible a un sistema vivo, ¿no? Y están los modelos biológicos que, como dice su nombre, requieren de utilización de material biológico, y esto implica también incorporar fenómenos homostáticos, es decir, fenómenos que van a regular el funcionamiento del sistema en sí, y que son propios de este tipo de material. Y estos fenómenos homostáticos quizás pueden ser difíciles de controlar y predecir al momento de estar utilizando el modelo. Hay que tener en consideración muchos de estos fenómenos al momento de trabajar, por ejemplo, con un animal. Y debido a que también el material biológico es variable, también es necesario tener en cuenta eso al momento de hacer un diseño experimental, ¿ya? Dependiendo de lo que nosotros queremos investigar, tenemos que tratar de encontrar el modelo más parecido o que nos va a permitir trabajar de la manera más fácil sin que se nos escape algún factor que nos pueda alterar los resultados, ¿ya? Hay que tener en consideración muchas cosas al momento de experimentar. Y
ya sea si se usen a animales o seres humanos. La utilización de material biológico tiene implicaciones tanto éticas, morales y legales que se deben tener en cuenta al momento de planificar los experimentos con estos modelos. Entonces, cuando se quiere hacer un experimento con modelos biológicos, hay que considerar los fenómenos homeostáticos, la variabilidad del material que se va a utilizar, ¿ya? Cuánto varía con respecto a lo que nosotros queremos, nos gustaría mirar exactamente, ¿ya? Por ejemplo, no sé si queremos estudiar una especie y no podemos utilizar esa especie para trabajar, tenemos que buscar el organismo que sea más similar, entre comillas, a lo que queremos mirar. Por ejemplo, en ciencias normalmente se trabaja con ratones porque tienen un sistema parecido a nosotros, ¿ya? Pero aún así los resultados no van a ser exactamente lo que se vería en un humano. Por eso, cuando se hacen medicamentos, por ejemplo, se prueban en animales y finalmente se hacen ensayos clínicos donde hay pacientes que van a servir de modelo, ¿ya? Y todo esto, como les decía al final, necesitan que se tome en cuenta la ética, también los temas legales, no llegar y experimentar. Entonces, dependiendo de la complejidad que tengan los modelos, se van a poder dividir en modelos celulares o tisulares, donde se van a, como dice su nombre, se utilizan células o tejidos. Se pueden también utilizar órganos aislados, un órgano completo, y también se pueden utilizar animales de experimentación donde se va a utilizar un animal completo, ¿ya? En el caso de los modelos celulares y tisulares, son los modelos de menor complejidad y van, como les decía yo, desde una simple célula aislada, se puede utilizar una célula, un cultivo de célula o de tejido, ¿ya? Hasta una porción de tejido completo. Y las posibilidades con este tipo de modelos son muy amplias, ¿ya? Y van a depender de lo que queramos estudiar, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día se utiliza mucho el cultivo de células madre, y las células madres se pueden diferenciar, se cultivan, se tratan con distintos factores de crecimiento y se pueden, por ejemplo, originar distintos tejidos, ¿ya? Distintos linajes celulares. Entonces, con este tipo de modelo, las posibilidades son muy amplias y uno puede regular altos parámetros. Por ejemplo, la producción de óxido nítrico en una célula endotelial que se enfrenta a distintos estímulos se puede estudiar cultivando células endoteliales que van a estar sometidas a distintos tipos de estiramiento, por ejemplo, en un medio líquido. La célula va a recibir este estímulo y va a responder produciendo óxido nítrico. También se puede medir cómo varía el tono vascular de las células endoteliales si se cambian las condiciones de temperatura. Y, por ejemplo, una de las técnicas que se puede utilizar es la técnica del anillo de vaso aislado, que lo que se hace es cortar un trozo de una aorta, de una rata, se deja a 37 grados Celsius en una placa con el medio de cultivo, y lo que se hace es cambiar la tensión de la célula mediante estímulos y eso se registra y se ve cómo la célula responde a los distintos estímulos, ¿ya? Bueno, así es uno de los experimentos que se pueden hacer. Por ejemplo, yo en mi magíster trabajé con líneas celulares de cáncer y se pueden jugar con los factores de crecimiento o se puede inhibir la expresión de proteínas para ver cómo funcionan las células, por ejemplo, en la formación de vasos sanguíneos. Se pueden poner en contacto células endoteliales que van a formar los vasos sanguíneos con células tumorales que promueven la formación de vasos sanguíneos en los tumores y ver cómo participan, cómo interactúan. Es muy amplio lo que se puede hacer a nivel celular, ¿ya? Sin embargo, se va volviendo más complejo con el aumento de la cantidad de material biológico que se está utilizando. En el caso de los órganos aislados,
este es un modelo que es de gran utilidad en el estudio de muchos procesos fisiopatológicos, es decir, que involucran enfermedades, ¿ya? Y, por ejemplo, también sirven para estudiar técnicas de conservación de los órganos que son utilizados para trasplantes. También se puede estudiar fenómenos donde los órganos sufren isquemia, ¿ya? Donde, por ejemplo, hay falta de oxígeno, y también de reperfusión, es decir, se vuelve a suministrar un flujo de sangre a un órgano, ¿ya? Para ver cómo responde. También, o los efectos que hay cuando varía cuando hay una variación hemodinámica en la perfusión de un órgano. ¿Ya? La perfusión de un órgano es hacer circular por el órgano cualquier líquido, puede ser sangre, puede ser alguna solución con ciertos compuestos de interés, o también la perfusión de un órgano se puede hacer para fijarlo, para mantenerlo para estudio también. Ya, y en este caso se ocupan, por ejemplo, soluciones de formaldehído, y con eso se fijan los órganos. ¿Ya? A eso me refiero cuando hablo de perfusión. Y en este caso tiene la ventaja de que con respecto a utilizar un animal completo, nosotros no tenemos que considerar estos fenómenos homeostáticos del organismo, ¿ya? Porque se tiene el órgano solo, no están todos los sistemas funcionando sobre eso. Pero eso lo aísla igual de la situación real de lo que significa que ese órgano esté en un organismo completo, ¿ya? Esa sería una desventaja. Podemos mirar un órgano en sí y ver cómo funcionaría ese órgano frente a cierta situación, pero no tenemos los otros factores que están influyendo sobre él en un organismo completo. Entonces, como les decía, para tener un órgano aislado es necesario utilizar técnicas de perfusión y también controlar estas técnicas, y para esto se necesita equipamiento complejo y también de personal que sepa realizar estas técnicas, ¿ya? También se puede monitorizar de mejor manera un órgano que un animal completo. Como les decía, el principal inconveniente que se tiene es que se aleja de la realidad, ¿ya? Debido al estudio del órgano en sí, ya que no tenemos el resto del organismo. Y dentro de los modelos más utilizados y más ampliamente descritos están el uso de corazón, de hígado y de riñón, aislado, ¿ya? Y así se vería más o menos el sistema donde se perfunde un órgano, ¿ya? Se van controlando, asimismo reciben estímulos y también se van registrando distintas condiciones, ¿ya? Distintas respuestas del órgano a los distintos estímulos. Y por último están los animales de experimentación, y este va a ser el nivel más alto en cuanto a complejidad de todos los modelos experimentales, y por tanto es el que más se acerca a las condiciones reales que podríamos nosotros llegar a tener. Sin embargo, para hacer este tipo de experimentación se necesita que haya disponibilidad de instalaciones y personal especializado, sobre todo si se tiene animales grandes, ¿ya? Pero nosotros, a nivel de laboratorio, creo que lo más próximo es usar ratoncitos, y para esto siempre es necesario que los laboratorios tengan un bioterio, donde los animales cuenten con sus jaulas, con viruta, que es este material donde ellos están o sea, que está dentro de la jaula, con agua, medidas de temperatura. También los bioterios tienen que estar certificados. Hay una persona que es el bioterista, que casi siempre son veterinarios, que saben sobre el manejo de los animales, y cuando uno va a trabajar con los animales antes, se necesita que haya una inducción para el trabajo con los animales, ¿ya? Entonces no es tan fácil como traer al laboratorio los animales. Además, cuando uno, por ejemplo, tiene que hacer, no sé, su tesis, y en su tesis ocupar animales, uno presenta su proyecto
y es un comité de bioética, en este caso de la universidad, quienes autorizan a utilizar animales en tu trabajo. Entonces no es tan fácil llegar y usar los animales, ¿ya? Los fines para que pueden perseguir las experimentaciones con animales son, por ejemplo, estudiar la prevención de enfermedades, el diagnóstico del tratamiento de enfermedades, el conocimiento de las condiciones fisiológicas, la protección del medio ambiente, la investigación científica, la educación y la formación o investigaciones forenses, ¿ya? Los investigadores deben tener en cuenta que no se deben utilizar animales si se puede recurrir a otro medio científicamente satisfactorio. Es decir, nosotros tenemos que ver, ya lo que nosotros queremos ver, se puede hacer con un modelo matemático o con un modelo físico, o bien, a lo mejor un modelo biológico para decir, ya, si yo quiero mirar este fenómeno, puedo mirarlo en una placa de células, puede ser una línea celular murina, es decir, de ratones, pero no necesito tener el ratón en sí, lo puedo mirar como en una placa. Ya, tener siempre en cuenta eso, ¿qué nivel necesito llegar? ¿Cuál es necesario? La idea no es utilizar animales si yo puedo evitar. ¿Ya? La idea es que si se van a utilizar animales, estos pertenezcan a la parte inferior de la escala filogenética, es decir, animales más pequeños, ¿no? Por ejemplo, los ratones no utilizan, no sé, quizás no sé, un mono, un conejo. Y lo ideal es utilizar el menor número de animales posible y que los procedimientos que se van a realizar causen el menor dolor y sufrimiento al animal, ¿ya? Eso también es regulado por los comités de bioética. Todos los procedimientos que se tienen que realizar a los animales van a estar bajo condiciones idóneas de anestesia y analgesia, es decir, también para evitar el más mínimo dolor que se puede evitar, ¿ya? Y si al final del experimento el animal tiene que ser sacrificado, también se hará con métodos que sean eutanásicos humanitarios, es decir, de buena manera, ¿ya? Y no se va a mantener con vida un animal si es posible que éste sufra el dolor o la angustia por mucho tiempo. Y generalmente no se permite utilizar a más de un animal en 2 o 3 proyectos de investigación, ¿ya? Lo ideal es utilizarlo solo. Lo que se hace normalmente es, por ejemplo, en el laboratorio en el que yo trabajaba, si se iba a utilizar un animal, en este caso un ratón, nosotros nos organizábamos. Entonces era como, mira, yo voy a mirar esto, hay alguien más que quiera ver otra cosa eh, que se pueda mirar acá en este experimento o con este sujeto, ¿sí? Porque así de esa forma no necesitábamos más estudios. Nosotros también trabajábamos con embriones de pollo para hacer un modelo experimental para medir angiogénesis, que es un proceso de formación de vasos sanguíneos, y con diferentes estímulos, ¿ya? Sobre una membrana que recubre al embrión. Y la idea era siempre, si alguien necesitaba sumarse a ese experimento, hacerlo de una vez, y así utilizábamos menos individuos de los que íbamos a utilizar si 3 personas estaban viendo distintas cosas, ¿ya? Entonces la organización es súper importante para que al momento de experimentar se use el menor material biológico posible. Los animales que se utilicen tienen que proceder de establecimientos que estén registrados y que se dediquen a criar animales de experimentación, ¿ya? Por ejemplo, a donde estaba yo, que era la Facultad de Ciencias, estaba ligada a la Fundación Ciencia y Vida, donde ellos tenían líneas de ratones que eran específicos, por ejemplo, para estudios en inmunología, donde estos tenían, no sé, un sistema inmune deprimido, por ejemplo, y una de las líneas, ¿ya? Entonces son animales caracterizados y que son criados para la experimentación. Y no se van a utilizar animales vagabundos de especies domésticas o silvestres, ¿ya? Porque eso también son factores que escapan de lo que se puede regular al momento de experimentar.
Para hacer un proyecto experimental, se necesita tener en cuenta lo que se denomina la regla de las 3 R, ¿ya? Que está relacionada con reemplazar los animales en la investigación. Es decir, si se puede cambiar el modelo, es decir, no utilizar un animal y utilizar un cultivo celular, ojalá hacerlo. Reducir el número de animales utilizados, como ya les decía, ojalá aprovecharlo. Si se va a utilizar un animal, ojalá hacer más de un experimento con este mismo animal. Reducir el número, al momento, no sé, por ejemplo, para análisis estadístico, basta con 3 individuos. Entonces no es necesario tener 10 ratones para un experimento, ¿ya? O si se puede menos. Todo va a depender del tipo de experimento que se quiera hacer. Y también es necesario refinar la metodología para minimizar el dolor y el sufrimiento de los animales. Es evitar de todas las formas posibles que el animal sienta dolor y sufrimiento si es posible evitar. ¿Sí? Y finalmente está el ser humano como modelo de estudio, que es el objetivo final de toda investigación en medicina. Después de hacer entonces cualquier procedimiento experimental, después de haber investigado en las distintas etapas, ya sea desde el cultivo celular hasta no sé, un modelo animal, y siguiendo las reglas del método científico y también utilizando los modelos experimentales apropiados, debe terminar por ensayarse en el hombre. Como les decía yo, por ejemplo, el testeo de los medicamentos comienza con un cultivo celular, sigue con un animal, que en este caso podría ser un ratón, y finalmente llegan a hacerse los ensayos clínicos, donde se utilizan humanos como modelo experimental, ¿ya? Y en este caso también no es que se ocupe un gran número de pacientes, en este caso, si se quiere estudiar, por ejemplo, un medicamento. También es un número reducido, también se toma en consideración la edad, si presenta otras enfermedades, también son muchas cosas las que se tienen que tener en cuenta. Entonces el ser humano va a constituir el escalón más elevado y más complejo de los modelos experimentales que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Y, como les decía, hay implicaciones éticas, morales y también legales que hay que tener en cuenta al momento de diseñar y de plantear un proyecto de experimentación, ¿ya? Y toda investigación que va a necesitar de la utilización de seres humanos debe regirse por reglas éticas que están reconocidas internacionalmente y que se adoptaron hace muchos años, y yo les muestro algunas acá, distintas asambleas médicas, seguramente hay algunas más recientes, pero estas son la base de las reglas éticas para trabajar con seres humanos, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos, hasta esta parte? Profe, Uh-huh. lo de las reglas médicas solamente nos interesa el año, por ejemplo, 1975 y eso. O, o se establecieron reglas específicas. No sé si las nombró delante. ¿Reglas específicas para trabajar con humanos? Sí, Bueno, la verdad es que no quise profundizar porque es un listado gigante, pero lo importante es que ustedes sepan que trabajar con un ser humano o con un animal no es tan fácil como llegar y utilizarla, ¿ya? Lo importante es que ustedes sepan que al trabajar con un ser humano hay reglas éticas que se van a tener que cumplir. Ya no las destaqué, o sea, no profundicé en ellas porque en el tiempo que tenemos no me iba a alcanzar, porque ahora va otra parte también de la clase, pero eso es lo importante, que sepan, o sea, no me interesa que se aprendan como el año de la, de la asamblea ni el número, sino que tengan en consideración que hay reglas éticas para trabajar con, ya sea con animales o con animales eh, de menor complejidad o con el ser humano, ¿ya? ya, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
voy a seguir. Bueno, la segunda parte de la clase tiene relación con la diversidad celular. ¿Sí? Porque como estamos viendo la célula como objeto de estudio, ya vimos que la célula se puede utilizar como un modelo experimental. Y la célula es una unidad estructural y funcional que es básica en todos los seres vivos, y a pesar de compartir una serie de características esenciales, ya sea en cuanto a su estructura o su función, no todas presentan el mismo nivel de complejidad y se distinguen dos modelos diferentes de organización celular. Entre ellas están las células procariontes y las eucariontes, ¿ya? Que se diferencian principalmente por la presencia de núcleos. Todas las células van a tener componentes que son esenciales y comunes entre ellas. Entre ellas está la membrana plasmática, que va a aislar a la célula del medio que la rodea y va a constituir la principal barrera selectiva para el intercambio de sustancias con el exterior. En el interior de la célula está el citoplasma, que contiene una serie de elementos, ya sean organelos o inclusiones, que son necesarias para el funcionamiento de la célula. Y también todas las células van a tener información genética incorporada en macromoléculas que son esenciales, ya sea el ADN o el ARN, y el ARN. Y también tienen ribosomas que están implicados en la síntesis de proteínas. Todas las células, ya sean procariontes o eucariontes, van a realizar tres funciones vitales, que va a ser la nutrición, la relación y la reproducción. Y es por esto que se define la célula como una unidad vital, es decir, que es el ser vivo más pequeño y que tiene funciones vitales. La nutrición va a ser la capacidad que tiene la célula de captar la materia o la energía del medio y transformarla en materia y energía propia. La relación va a ser la capacidad que tienen estas células de captar y responder a los distintos estímulos que hay en el medio y también de otras células. Y en el caso de la reproducción, va a ser la capacidad que tengan estas células de duplicar su material genético, transmitirlo a la célula hija, ¿ya? Para formar otras células que van a ser semejantes a ellas y de esta forma les van a transmitirse y van a aumentar la población celular también. En el caso de las células procariontes, van a ser las células más simples en cuanto a estructura y comparada con las células eucariontes, y están en la base evolutiva de los seres vivos. Son uno de los primeros microorganismos que se originaron. Y bueno, la estructura va a ser característica y exclusiva de la bacteria. La mayoría de las células procariontes tienen un tamaño pequeño, desde menos de 1 micra y hasta unas pocas micras, con lo que puede variar. Y también sus organelos, organulos, ¿ya? O sea, sus organelos van a ser el tamaño de la célula procarionte va a ser como el de un organelo de la célula eucariota. Básicamente, la estructura de la célula procarionte consta de una membrana plasmática que va a delimitar el citoplasma celular, va a rodear a la membrana, y rodeando a la membrana hay una pared celular que es rígida y que le va a dar forma a la célula. La composición y la estructura de esta pared va a variar entre los grupos de bacterias. Por ejemplo, entre las gram positivas y las gram negativas hay una variación en cuanto a composición, principalmente del peptidoglicano, que es un componente de la pared, y en estructura también, porque, por ejemplo, las gram negativas tienen una membrana externa, ¿ya? Y está presente en todas las bacterias, sí, pero en el caso de los micoplasmas son las células procariontes que no tienen pared celular. Y en el citoplasma hay ribosomas que tienen un factor de sedimentación de 70, que se conocen como ribosomas 70S, y tienen
inclusiones que van a estar rodeadas o no de membranas, que son que van a contener fundamentalmente reservas de carbono, de nitrógeno, de fósforo. Son estos compartimentos presentes en el citoplasma. Y también está la zona del nucleoide, que es de acá, y que va a estar situada en el centro de la célula, que no está separada del citoplasma por una membrana, y va a contener el material genético que va a estar en forma de una molécula de ADN circular bicatenario, y van a estar los plásmidos también. Puede que hayan plásmidos, puede que no, eso varía entre las células procariotas. Y que estos plásmidos también están compuestos por una molécula de doble hélice de ADN, que va a ser circular. Entonces, en el caso de los plásmidos, esta molécula de ADN va a aportar información adicional, que por ejemplo en estos segmentos de ADN se encuentran los genes que facultan a la célula con la capacidad de resistir a ciertos antibióticos. También hay la capacidad de generar enzimas que permitan degradar ciertas sustancias, o también les permiten sintetizar proteínas que van a permitir unirse a otras bacterias a través de, por ejemplo, pelos conjugativos. También hay otros elementos que tienen algunas bacterias, como los flagelos, que van a ser estas estructuras hasta acá, que son apéndices externos que les permiten moverse. También tienen pelos y fimbrias, que son apéndices rígidos y van a participar en el intercambio de información genética. A través de estas estructuras van a traspasar, por ejemplo, los plásmidos entre bacterias a través de procesos como la conjugación, o también les permiten adherirse al hospedador en caso de que colonicen a un huésped. Y también tienen cápsulas o capas mucosas que van a envolver a la pared celular, ¿ya? En cuanto a la nutrición, este tipo de células presenta una gran diversidad de tipos de nutrición. Pueden ser autótrofas, ya sea fotosintéticas o quimiosintéticas, o heterótrofas, que van a tener un catabolismo ya sea a través de respiración celular o a través de la fermentación. Pueden ser aerobias o anaerobias, estrictas o facultativas, es decir, que son siempre así o dependiendo de las condiciones que tenga el medio. La mayoría son heterótrofas, pero se pueden ser saprófitas, comensales, simbiontes o parásitas. Esto tiene relación con las asociaciones biológicas que pueden generar con distintos puestos, ¿ya? Por ejemplo, la simbiosis son dos organismos que se van a beneficiar mutuamente del hecho de convivir juntos, ¿ya? O parásitos que generan una enfermedad. En los comensales es donde solo un organismo se va a beneficiar, por ejemplo, solo la bacteria se va a beneficiar de estar en un hueso. Y en cuanto a la reproducción, la forma normal que tienen de reproducirse es a través de la división simple o bipartición, donde lo que ocurre es que el cromosoma bacteriano, que se va a unir al mesosoma, que es una estructura de la membrana, se va a unir entonces el cromosoma bacteriano, se van a separar, va a haber una replicación del material genético, va a haber una división de la célula y por tanto se va a dar origen a dos células idénticas. ¿Ya? Entonces, en este caso de reproducción asexual, las células que se generan son idénticas y en este caso la única forma de que haya variabilidad genética es que se produzcan mutaciones. Pero también, como les decía, las bacterias pueden recibir o transmitir información genética a otras dentro de la misma generación y se puede realizar a través de procesos como la transformación
donde los fragmentos de ADN que están libres en el citoplasma o plásmidos pasan a través de la membrana de una bacteria donadora a la receptora. ¿Ya? O sea, la bacteria la va a captar, por ejemplo, acá en este caso, hay una liberación del material genético de la bacteria y la célula receptora lo va a captar y lo va a incluir en su material genético. En el proceso de conjugación hay una bacteria que va a ser donadora o donante, y a través del pili, que es esta estructura que les mencionaba anteriormente, se van a unir ambas bacterias y de esta forma van a traspasar su material genético. Y en la transducción lo que ocurre es que hay un virus que va a actuar como un vehículo de la molécula de ADN que se va a transferir a las bacterias. ¿Ya? Entonces va a haber una infección de la bacteria con un virus y esto va a incorporar su material genético y lo va a traspasar a otras bacterias que va a ir a hacer. En el caso de la célula eucarionte, consta también de una membrana plasmática que va a generar este límite externo con el medio ambiente que la rodea, y su función principal es regular el transporte o el intercambio de sustancias con el medio exterior. ¿Ya? En ocasiones, por ejemplo en el caso de la célula vegetal, va a estar rodeada por la membrana plasmática, va a estar rodeada por una pared celular rígida, que está fundamentalmente compuesta de celulosa en las células vegetales, y en el caso de los hongos, que son otros organismos eucariontes que tienen pared celular, esta pared está compuesta de quitina. Y también posee un citoplasma que va a contener organelos o organules celulares, ¿ya? En este caso también hay un citoesqueleto, ¿ya? Que van a ser esta red de filamentos proteicos, ¿ya? Y también va a haber formación de cilios y flagelos que van a estar relacionados con los movimientos intracelulares y la división celular, ¿ya? Entonces son estas estructuras que le van a permitir, por ejemplo, a la célula en el proceso de la mitosis, formar el uso mitótico y arrastrar los cromosomas hacia los polos. También poseen ribosomas las células eucariontes, y en este caso el coeficiente de sedimentación es de 80S, ¿ya? Recuerden que el de las bacterias era 70. Y la función, al igual que las células procariontes, de los ribosomas va a consistir en la síntesis de proteínas. En la célula eucarionte hay mitocondrias y cloroplastos, que van a ser organelos que van a estar relacionados con la obtención de energía mediante los procesos de respiración y fotosíntesis respectivamente. Ambos organelos van a tener una membrana doble, y los cloroplastos van a ser exclusivos de las células vegetales. También tienen un complejo sistema interno de membrana que va a estar constituido por el retículo endoplasmático, que va a estar conectado con la membrana nuclear, y también está el complejo de Golgi, y estos organelos están relacionados con la síntesis de moléculas y la distribución dentro de la célula de estas moléculas, y también con la secreción de sustancias al exterior, ¿ya? En la formación de vesículas que van a ser eliminadas de la célula. También hay vacuolas, principalmente en la célula eucarionte vegetal, y también están los lisosomas, que están relacionados con el complejo de Golgi, y en este caso los lisosomas tienen enzimas que son necesarias para degradar sustancias que están dentro del interior de las vacuolas digestivas, ¿ya? Y todas las células eucariontes van a tener un núcleo que va a estar delimitado del citoplasma por una membrana doble, y en el interior se encuentra la cromatina, que es el ADN que va a estar asociado a exonas, que son unas proteínas,
y cuya unidad estructural es el nucleosoma, y la membrana nuclear tiene poros que van a permitir que, por ejemplo, el ARN salga del nucleolo para dirigirse hacia los ribosomas. En cuanto a la morfología celular, las células van a tener una gran variabilidad en cuanto a su forma, e incluso hay algunas que no tienen una forma fija, es decir, van a poder variar su forma dependiendo de la necesidad que hay. Y aquellas que sí tienen una forma definida pueden ser redondeadas, como las que les muestro acá, elípticas, ¿no?, como las bacterias, fusiformes, que son células de la retina, por ejemplo, estrelladas, como las neuronas, prismáticas, como las células que están en el tejido del intestino, aplanadas, como los glóbulos rojos, y también el tejido epiteliales, que son más simples, ¿ya?, que son más externos, como la piel. Entonces no hay un prototipo de forma celular, es decir, va a variar según la forma según la función que tenga la célula. Por ejemplo, la del músculo esquelético es más alargada, debido a que se contrae y se expande, ¿ya? Entonces, según eso, por ejemplo, en el caso de las neuronas, necesitan tener estas ramificaciones, ya que reciben distintos estímulos que van a traspasar por su axón y van a llegar a su pie, y nuevamente ahí van a haber otras conexiones, por tanto es necesario que tenga esa forma. Entonces, muchas células, por ejemplo, libres, como las amebas o los leucocitos, no tienen una membrana que sea rígida, y por tanto les es posible que se deforme, es decir, que adopte otras formas y que cambie constantemente. Y, por ejemplo, en el caso de las amebas, se pueden generar prolongaciones del citoplasma, que se conocen con el nombre de pseudópodos, y esto les permite desplazarse y también fagocitar partículas, la envuelven, ¿ya? Los leucocitos también hacen eso en la respuesta inmune. También otras células, pero que no tienen la capacidad de emitir estos pseudópodos, es decir, esas extensiones del citoplasma, como los ciliados, que son unos tipos de protozoos, los eritrocitos o los linfocitos presentan una forma globo, es decir, una forma redondita. Entonces, cuando las células se encuentran unidas a otras y forman tejidos, si no tienen una pared rígida, van a tener una forma que va a depender de la tensión que haya entre las células, ¿ya? Por ejemplo, en el tejido epitelial animal, que va a servir para revestir tanto la superficie externa como los conductos y las cavidades internas, hay una diferencia en cuanto a morfología. Por ejemplo, si están las células profundas, ¿ya?, en estructuras que estén profundas, van a tener una forma prismática, como la que les muestro acá, el tejido epitelial, ¿ya? Mientras las superficiales, que no van a tener tanta tensión, van a ser aplanadas. Además, si nosotros separáramos una de estas células y se rompen estas conexiones con las demás células, y las ponemos, por ejemplo, en una placa con medio de cultivo, esta célula va a tender a adquirir una forma esférica. Entonces, depende de muchas cosas la forma que adopte una célula, ya sea por su función o por la interacción que esté teniendo con otro tipo de células. Y en el caso de las células que tienen una pared rígida, como por ejemplo las bacterias o las células vegetales, o en el caso de los otrocitos, que son células del tejido óseo, van a tener una forma muy estable. Y si se someten a distintos fenómenos, por ejemplo, a fenómenos osmóticos que tienen que ver con la regulación del agua,
su forma no va a variar. Entonces, como les decía, la forma de las células va a estar estrechamente relacionada con la función que tienen estas células. Por ejemplo, como les decía, las células musculares pueden ser alargadas y fusiformes, adaptadas, ¿ya? Para de esta forma poder contraerse y relajarse. En el caso del sistema nervioso, las células van a ser irregulares y tienen muchas prolongaciones. Y esto se relaciona, como también les había dicho, por la capacidad que tienen estas células de captar estímulos y de transmitir. Y en el caso del epitelio intestinal, estas tienen muchos pliegues para, por ejemplo, aumentar la superficie de absorción. Las células que nos permiten a nosotros absorber nutrientes de los alimentos que ingerimos, entonces tienen forman este tipo de epitelio. Entonces, todas las formas de células van a estar determinadas por la función que vayan a cumplir y pueden variar de acuerdo a si tienen o no una pared celular rígida, a las tensiones que se van a establecer entre las células que estén a su alrededor, a la viscosidad que tenga su citoplasma, a los fenómenos osmóticos que tienen que ver con el agua y también el tipo de esqueleto de citoesqueleto que tenga. También va a variar el tamaño de las células. Por ejemplo, las bacterias pueden medir entre 1 y 2 micras de longitud y la mayoría de nuestras células varía entre 5 y 20 micras. ¿Ya? Por ejemplo, los eritrocitos van a medir unas 7 micras de diámetro, mientras las células del hígado o los hepatocitos, que van a, medir 20 micras de diámetro. Entonces, si miramos acá en esta escala, los eritrocitos, como decía, tienen 7 micras acá. Y una de las más grandes son algunas células nerviosas, que son muy largas porque recorren desde la espina dorsal hasta, por ejemplo, nuestro pie. El nervio ciático, por ejemplo, es el que va por la pierna, y esas son células, son neuronas, o son neuronas motoras en este caso, que tienen un axón muy, muy largo. Por eso tienen un tamaño mayor. Y bueno, en el caso de que ustedes tuvieran la posibilidad de ir al laboratorio, lo que se buscaría sería que ustedes miraran células en el microscopio y identificaran, por ejemplo, el nucleolo, o bueno, con los microscopios que tenemos a disposición sería un poquito difícil, pero yo creo que podrían al menos distinguir un núcleo en una célula, ¿ya? Pero a nivel de microscopio electrónico, en este caso, se puede ver el citoplasma, la cromatina, la membrana nuclear, el núcleo, el nucleolo, ¿ya? La membrana celular, mitocondrias también se pueden mirar. Podemos mirar también bacterias, identificar el nucleoide, la pared celular, la membrana plasmática, y también se pueden observar células vegetales. Por ejemplo, un experimento que se hace, que es muy fácil, es teñir la capita más delgada de la cebolla, y esto es lo que se ve principalmente. Entonces ahí, como ustedes ven, igual se puede distinguir un núcleo, ¿ya? de la célula vegetal. Y bueno, con un microscopio más especializado se pueden también distinguir en la célula vegetal las mitocondrias, los cloroplastos, el nucleolo, el núcleo, el retículo endoplasmático, ¿ya? Los granos de almidón que están almacenados, la pared celular. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, chicos? Bueno, como siempre les digo, cualquier duda o consulta que me quieran hacer, me pueden escribir.
Eh, y si no tienen nada más que agregar, se Profe, pueden... Sí, dime. yo no entendí bien qué va a pasar al final con la prueba. ¿Va a considerar la C o qué va a pasar?